Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
Dios les bendiga. Este es su ministerio Tierra Prometida. Queremos en esta hora hermosa darte la bienvenida a este tiempo dominical, un tiempo de palabra, un tiempo que nos reuniremos en familia, en casa, allí donde tú estás. Abre en esta hora las puertas de tu hogar para recibir una linda palabra de parte de Dios. Hoy quiero invitarte allí donde estás a que hagamos una oración para dar apertura a este tiempo dominical de palabra, de adoración, de intercesión, porque es importante que como mujeres, como hombres, como hijos allí en casa, intercedamos también. Entremos en un tiempo especial de oración y pedirle al gran Dios, a nuestro gran Padre, que tenga su mano siempre sobre nuestras vidas, su misericordia sea extendida de generación en generación. Allí donde estás, cierra tus ojos, amado Dios. Hoy queremos decirte, Padre Santo, es un día, Padre amado, un día para exaltarte, un día para decirte, Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tu misericordia ha venido conmigo de día en día, Dios. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Padre amado. Tu misericordia es nueva cada mañana, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mi vida, porque tú has tenido cuidado de mi familia, de mis hijos, Señor. Dile en esta mañana a nuestro gran Dios, Papito amado, eres grande, eres poderoso, tú eres la razón de nuestros días, Señor, la razón de nuestra vida eres tú, Señor. A ti te adoramos, a ti queremos decirte, Señor, cuánto te ama nuestra vida, nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Nuestra alma te anhela, nuestra alma te necesita. ¿A quién iremos, Señor? Sino solo a ti, Padre Santo, que tienes palabras de vida eterna. A ti corremos, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Hoy ven a nuestra casa, hoy llena este lugar, Señor, con tu presencia. Llena la vida de nuestros hijos, la vida de ese cónyuge. Allí si tú vives solo, llena allí mi casa, dile al Señor, ven y habita en ella, amado Dios. Ven y habita y mora, trae tu gozo, Dios, trae tu paz, trae tu compañía, de tu consuelo, Señor. Las puertas de nuestra casa se abren para ti, Dios de la gloria, porque a ti te necesitamos, Señor, hoy más que ayer y mañana también, Señor. Y cada día de nuestros días, Señor, te necesitaremos aún más, mi Señor. A ti entregamos hoy todo lo que somos, todo lo que hacemos, Señor, porque sabemos que tú nos has dado todas las cosas, Señor, y aún las muchas cosas que tú tienes para nosotros, lo que tú nos quieres dar, lo que tú nos quieres entregar, amado Dios. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos paso a una linda palabra que viene a continuación y recuerda, levanta allí tus manos en casa y adórale en este lindo día. Dios los bendiga grande y poderosamente. Es un día de gran bendición, es un día de regocijo en el Señor, porque podemos sacar un tiempo para meditar en la palabra, para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para poder escuchar un mensaje de esperanza, de salvación, de vida. Y yo quiero invitarte, a ti que me ves por primera vez, que puedas alinearte con el Señor, que puedas escuchar a Dios, que puedas escuchar lo que Dios tiene para ti. Yo quiero invitarte para que tú dejes a un lado los quehaceres y dediques este tiempo a Dios, dediques estos minutos al Señor y permitas que Él hable a tu vida, permitas que Él hable a tu corazón. Creo que Dios tiene una palabra para ti. Creo, mi amigo, que Dios tiene una palabra para ti. Creo, mi hermano, que Dios tiene una palabra en la que va a confirmar sus promesas y va a confirmar el amor tan grande que tiene para ti y para tu casa. Quiero invitarte para que vayas conmigo a la palabra de Dios. Dice en el libro de Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26, verso 1
al verso 5 dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, muéstranos por medio de la palabra el propósito que tienes para nosotros. Muéstranos, Señor, por medio de esta palabra, lo que quieres enseñarnos, lo que quieres hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este capítulo 26 podría decir que Dios confirma la promesa que había dado a Abraham, confirma la promesa en Isaac, una promesa que Abraham había esperado, una tierra, poseer una tierra que Dios había prometido, tener una gran descendencia. Dios le había dicho a Abraham en varias oportunidades: te bendeciré, engrandeceré tu nombre, tu descendencia será como la arena a la orilla del mar, tu descendencia será como las estrellas que están en el cielo. Y en Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás de bendición. Y veo en esta palabra, en este capítulo 26, que en Isaac Dios está confirmando esa promesa. Dios está confirmando esa palabra que había dado a su siervo Abraham. Y yo veo que Dios cumple siempre sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios cumple su propósito. Cuando Dios da promesa, Dios a la final siempre la cumplirá. Y yo quiero que veamos que cuando hay promesa de Dios en las vidas, cuando hay promesa de Dios en las familias, no importa lo que el mundo está viviendo, Dios al final siempre cumplirá sus promesas. Y si tú eres alguien que tiene promesa, tú tienes que descansar en esta palabra, tú tienes que creerle al Señor, tú tienes que creer a lo que Dios está diciendo que va a ser en tu vida, que va a ser en tu familia, que va a ser en tu descendencia. Cuando tú tienes promesa, tú tienes que aprender a descansar en lo que Él ha dicho. Porque cuando eres alguien que tiene promesa, tú tienes una certeza, y es que fiel es el que prometió, el cual también hará, el cual también cumplirá, el cual también no tendrá por tardanza su promesa. Yo veo que cuando se tiene promesa, no importa lo que el mundo esté atravesando, no importa las situaciones difíciles. Si tú estás atravesando situaciones difíciles, prepárate, porque viene bendición de parte de Dios. Si tú estás atravesando por tiempos complicados, si en tu casa estás atravesando por situaciones difíciles, complicadas, adversas, quizá no ves solución, quizá no ves esperanza, yo quiero darte una palabra de parte de Dios hoy: es prepárate, porque viene una gran bendición. El verso 1 de la palabra
que acabamos de tomar de capítulo 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerger. Miremos que lo que comienza diciendo este capítulo es que hubo hambre, hubo una gran hambre en la tierra. Vemos a un hombre que tiene promesa, un hombre que se guarda para Dios, que está guardando su palabra, que está esperando el cumplimiento de la promesa, pero lo primero que viene es un gran hambre en la tierra. Yo creo que esta hambre tocó a Isaac, a su casa, a su familia, por eso él quiere descender a Egipto, por eso él quiere ir a tierra de los filisteos también, porque él quiere buscar una tierra donde encontrar alimento, él quiere buscar una solución. Por eso dice que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Él acude a una ayuda humana, porque esta hambre está tocando su casa, aunque es un hombre que tiene promesa, es un hombre que está atravesando una adversidad, es un hombre que está atravesando un momento difícil, es un hombre que a pesar de las promesas, a pesar de ser el hijo de la promesa, empieza a experimentar una situación difícil. Tú eres alguien que tiene promesa de parte de Dios, tus hijos tienen promesa de parte de Dios, tu casa tiene promesa de parte de Dios, pero pueden venir situaciones difíciles que tocan tu vida. No quiere decir que tú estés apartado del propósito, no quiere decir que quizá Dios se olvidó de lo que te prometió, tampoco quiere decir que quizá la promesa no era para ti, porque esos son los pensamientos que quizá el enemigo ha traído a tu vida o quiere traer a tu casa. En muchas ocasiones yo imagino la palabra y cuando me adentro en esta historia, quizá pienso en ese momento qué estaría sintiendo Isaac, qué estaría pensando Isaac, qué pensaría Isaac en las noches cuando ve que hay hambre en la tierra, cuando ve que esa hambre está tocando su casa, esa hambre está tocando su familia. Quizá él pudo haber sido atacado en su pensamiento, en pensar que esas promesas no eran para su vida, en pensar que quizá Dios se había olvidado de las promesas, o en pensar que quizá ese iba a ser su final. Pero yo creo que llega un momento en el que él se arma de fe y sigue adelante, sigue avanzando. Yo quiero animarte para que tú sigas adelante, para que sigas creyendo al Señor, para que sigas teniendo tu esperanza en el Señor, para que sigas teniendo tu confianza en el Señor. Sigue creyendo, sigue adelante, sigue confiando en aquel que te prometió, el cual también hará. No importa qué situación esté atravesando el mundo, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir sus promesas, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer contigo todo lo que prometió. Dios a la final siempre va a cumplir su palabra. Cuando eres alguien que tiene promesa, no importa las situaciones, no importan las aflicciones. Si estás atravesando situaciones difíciles, yo puedo decirte hoy con todo el corazón, prepárate, porque Dios se va a manifestar y Dios te va a sorprender. Dios va a hacer algo en tu vida. Miremos qué hizo en este capítulo, en este mismo capítulo 26, en el verso 12 y 13, la Biblia comienza diciendo: hubo gran hambre en la tierra, pero en el verso 12 y 13 de este mismo capítulo dice la palabra del Señor: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El verso 13 dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Miremos que hay hambre en la tierra, pero hay un hombre que tiene promesa. Hay gran hambre en toda la tierra, pero hay un hombre que Dios había prometido que lo iba a bendecir. Y dice la Biblia que él sembró. Siembra en una tierra
donde hay hambre. Se dice que si en la tierra hay hambre es porque la tierra se vuelve infértil, no es apta para sembrar, pero este hombre siembra y es un hombre que tiene promesa, y cuando él siembra, dice la Biblia que ese año cosechó al 100%. La mayor cosecha que puede dar la tierra la dio para un hombre con promesa. Tú eres alguien que tiene promesa y no importa la adversidad, en medio de la adversidad Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir a ti con lo que sabes hacer. Dios te va a bendecir a ti con lo que tienes, con el trabajo que tienes, con el negocio que tienes, con el negocio que vas a emprender, con lo que Dios ha colocado en tu corazón que hagas. Hazlo, porque Dios te va a bendecir. Yo creo que Isaac tuvo momentos de prueba cuando iba a sembrar, pero él sembró confiando en que Dios estaba con él, en que Dios le iba a bendecir, y cuando sembró, la bendición de Dios vino sobre esa tierra donde él sembró, y dice la Biblia que cosechó al 100%, y el verso 13 dice que se engrandeció y fue un hombre poderoso. ¿Por qué fue un hombre poderoso? Porque había hambre en la tierra, y fue un hombre que sembró, y la cosecha que se le dio al 100%. Fue la mayor bendición que pudo tener, y Dios lo bendijo en medio de la adversidad. Lo que quiero decirte hoy, mi querido amigo y hermano, que cuando tú estás con el Señor, cuando la presencia de Dios está en tu vida, no importa la adversidad, no importa la prueba, Dios te va a bendecir, y Dios en medio de la adversidad se va a glorificar, y Dios va a traer bendición sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu descendencia. Dios cumplirá su palabra. Cuando hay promesa de Dios, se manifestará el Señor para guiar tu vida. Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar cómo te va a bendecir. En el verso 2 y 3 de la palabra que tomamos dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios te guiará a tomar decisiones. Busca al Señor, busca el rostro de Dios para tomar decisiones, busca el rostro de Dios para saber qué hacer, busca el rostro de Dios para saber qué decisiones tú debes tomar. Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. El verso 3 dice la palabra y dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios quiere bendecirte, Él quiere guiarte y quiere mostrarte cómo te va a bendecir. Busca al Señor en oración, pregúntale qué debes hacer, y Dios te va a guiar, y Dios te va a bendecir. ¿Y por qué Dios te va a guiar? Porque tú eres alguien que tiene promesa de parte de Dios, así como Isaac. Cuando hay alguien que tiene promesa, Dios lo confirmará. Dios te confirmará a ti la promesa que tiene en tu vida. Verso 4 de la palabra dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dios había dicho a Abraham: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y dice que en una ocasión el Señor le dijo: sal y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Dios está confirmando la promesa que había dado. No olvides las promesas de Dios. El enemigo quiere que tú olvides las promesas. El enemigo quiere que tú olvides lo que Dios te prometió. El enemigo quiere que tú las dejes a un lado. El enemigo quiere que tú deseches las promesas, que tú no confieses las promesas, que tú no confieses la palabra. El enemigo lo que quiere es que tú confieses lo que ves en el entorno, derrotas, preocupaciones, angustias, situaciones difíciles. Pero cuando tú tienes la promesa arraigada en tu corazón,
tú estás confesando la promesa, declarando la palabra. Y cuando tú declaras la palabra y esperas en la palabra, lo que va a suceder es que Dios te va a confirmar. Dios va a confirmar lo que un día prometió para ti. Dios va a confirmar lo que un día prometió para tu casa, lo que un día prometió para tu ministerio, lo que un día prometió para tus hijos. Dios lo va a confirmar porque Dios es fiel, porque Dios tiene un gran propósito en tu vida y porque Dios prometió que no te dejará hasta que haga contigo todo lo que Él dijo que iba a hacer. Cuando eres alguien que tiene promesa, Dios confirmará esa promesa, pero lo que tú debes hacer es guardar en tu corazón, guardar las promesas que Dios te dio, retomarlas, creerlas para tu vida, creer que Dios es poderoso, que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia que esté atravesando el mundo, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas nuevas en tu vida, para hacer todas las cosas nuevas en tu hogar, para hacer todas las cosas nuevas en tus hijos. Tú tienes que creer con todo tu corazón y las promesas que Dios te dio, tú tienes que tenerlas arraigadas en tu vida. Yo creo que Isaac tenía esta promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, yo creo que Isaac tenía estas promesas y yo creo que cuando él oraba, él decía: Dios, tú has prometido que mi descendencia, nuestra descendencia será como las estrellas del cielo, y Dios confirmó esa promesa. Tú tienes que orar de esa manera, tú tienes que orar diciendo: Señor, tú has prometido que me bendecirás. Señor, tú has prometido que bendecirás mis hijos, que mis hijos serán de bendición. Tú tienes que declarar y orar lo que Dios te ha dicho. Tú tienes que orar diciendo: Señor, tú has dicho que mi hogar será de bendición, que mi cónyuge será de bendición. Tú tienes que orar la palabra diciendo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Así estés viendo algo contrario, tú tienes que declararlo, porque un día Dios confirmará esa promesa y confirmará lo que ha dicho para ti. No olvides, tú eres alguien que tiene promesa de parte de Dios. Cuando tú eres alguien que tiene promesa de parte de Dios, tú tienes que aprender a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Hay muchos que escuchan a Dios, pero no obedecen a Dios, y ahí se daña el cumplimiento de las promesas, porque el escuchar a Dios y no obedecer a Dios daña el propósito, daña los tiempos de Dios para el cumplimiento de su palabra. Cuando digo esto, lo veo en el verso 5 de la palabra, que dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, y dice: y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto oyó y por cuanto obedeció. Cuando el Señor dice guardó, quiere decir obedeció. Yo creo que Dios nos habla hoy por medio de una predicación, por medio de una alabanza, por medio de una situación. Dios nos habla. Dios te ha hablado a ti por medio de tu pastor, por medio de tu líder. Dios te ha hablado a ti por medio de tus padres que temen al Señor. Dios te ha hablado a ti por medio de un amigo que tiene el temor de Dios en su corazón. Y quizá tú has oído la voz de Dios. Quizá tú has oído la voz de Dios en un sueño, en una visión. Pero el error radica en que quizá no estás obedeciendo lo que Dios dice que tú debes hacer. Dios siempre nos hablará para decirnos qué debemos hacer, qué debemos dejar de hacer y qué debemos comenzar para que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. Si tú analizas este capítulo, te darás cuenta que en todo momento Dios le está hablando a Isaac. Y en todo momento Isaac le está obedeciendo al Señor. Cuando lees capítulo en Génesis, todo el libro de Génesis, te das cuenta que Dios le habla al hombre, que Dios le habló a Abraham, y en todo momento Dios obedeció a Abraham.
y es la clave para ser bendecidos por el Señor, cuando tú oyes y cuando tú obedeces la voz de Dios. Quizá lo que está atracando tu bendición es que tú has oído la voz de Dios, pero quizá no estás obedeciendo la voz de Dios. Tú eres una persona con promesa, tú eres un hijo con promesa de Dios, y si eres un hijo con promesa de Dios, Dios se va a glorificar, Dios te va a sorprender, Dios va a confirmar la promesa y Dios va a confirmar la palabra, pero lo que debes hacer es oír la voz y obedecer la voz de Dios. En estos tiempos tú tienes que guardarte para Dios. Cuando Dios dice que debemos vivir en santidad, debemos guardarnos en santidad para Dios. Cuando Dios dice que debemos ser honestos, correctos, honrados, debemos hacerlo, debemos guardar la palabra, debemos ser íntegros en nuestras vidas, debemos ser íntegros en lo que hemos creído y en nuestras acciones, debemos ser íntegros. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Tú y yo debemos guardarnos para el Señor, honrarlo con el corazón, vivir para Él, que nosotros seamos diferentes, que mostremos el amor de Dios, que mostremos la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es lo que va a hacer que las promesas de Dios sean una realidad en nosotros, sean una realidad en nuestras vidas, porque cuando oímos la voz de Dios y obedecemos a Dios, la presencia de Dios viene. Y vuelvo a decirte lo que te he dicho en varias predicaciones de la palabra: cuando la presencia de Dios está, hay libertad. Cuando la presencia de Dios está, hay vida. Cuando la presencia de Dios está, hay sanidad. Cuando la presencia de Dios está, hay abundancia y prosperidad. Y cuando la presencia de Dios está, podemos vivir una vida de santidad, podemos honrarlo con el corazón, y las promesas de Dios vienen, porque que fiel es el que prometió, el cual también hará. Por eso Apocalipsis, para concluir, Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú oyes la voz y atiendes a lo que Dios está diciendo, Dios entrará a tu corazón y habitará contigo. Tendrás comunión con Él y vendrá el cumplimiento de su palabra y el cumplimiento de sus promesas. Quiero invitarte para que creas con todo tu corazón la palabra, para que guardes la palabra, atesores la palabra, y para que seas no tan solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. En estos tiempos debemos guardar nuestra vida y guardar nuestro corazón para Dios, creyendo que fiel es el que prometió, y que Él un día vendrá por su iglesia, Él un día vendrá por su pueblo y llevará a su pueblo a su presencia, a las bodas del Cordero. Quiero extenderte una invitación a ti que me ves por primera vez, y quiero invitarte para que permitas que el Señor sea el dueño de tu corazón y de tu vida, para que conozcas las promesas de Dios, para que conozcas las promesas que Dios tiene para ti, puedas hoy aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si es el deseo de tu corazón y sientes en tu vida que necesitas al Señor, quiero invitarte para que lo recibas hoy como Señor y como Salvador. Quiero invitarte para que hagas una oración conmigo en este día y entregues tu vida, tu casa y tu familia al Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, porque si lo haces, las promesas de Dios vendrán a ti. Serás alguien con promesa y Dios cumplirá un propósito grande y eterno en tu vida, y tus generaciones serán benditas en esta tierra. Cierra tus ojos ahí donde estás y di en esta hora: Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y hoy, Señor, abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. Te entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo.